Bueno, les cuento, bueno, yo soy Alberto Núñez, director de la Fundación del Tucumán y soy parte del claustro de la especialización que tiene una particularidad, no solo es una especialización en la parte de tecnología, sino que además desarrollamos todo lo que es una parte de contenido que tiene que ver con gestión de empresas, de tal manera que aquel que hace la especialización tiene la posibilidad no solo de volcarlo dentro de lo que es su propia empresa, si que está trabajando en alguna en relación de dependencia, sino también la posibilidad de poder desarrollar su propio emprendimiento. De ahí, con esta idea es que surge empezar a armar estos ciclos en los cuales me acompaña siempre Sergio, que es el director de la especialización, y un viejo amigo, viejo en todo el sentido de la palabra, sí, eh, ya que hemos sido compañeros, dos somos ingenieros electrónicos egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, hicimos el proyecto final de la carrera juntos, eh, trabajando, el proyecto giraba alrededor del microprocesador 6800, ¿ah? Y trabajando en lenguaje Assembler para que tengan una idea de por qué hablamos de que somos algo viejo, ¿ah? Pero venimos desde hace bastante encarando distintos tipos de proyectos junto con Sergio y es un gusto poder compartir este tipo de actividades. Donde hoy en particular hemos convocado a Esteban, ¿ah? Por una razón muy especial, que es esta de poder mostrar que hay gente que está desarrollando negocios tecnológicos desde Tucumán hacia un mercado que hoy es el mundo. Entonces, vamos a abordar, como tiene la característica esta actividad, primero conocerlo a Esteban, porque detrás de una empresa, detrás de una iniciativa, siempre hay personas y es interesante conocer cómo se llegó a ser lo que es y lo que está haciendo, y después vamos a abordar específicamente el tema de lo que es la empresa y cuáles son la forma en la que opera. Así que le doy la bienvenida a Sergio y bienvenida a Esteban para comenzar. ¿Cómo Bueno, están muchas ustedes? gracias, Alberto. Gracias. Sí. Muchas gracias y bienvenido, Esteban, a este ciclo de Tech Talk. ¿Ah? Un gusto Gracias, la verdad verte que docente ya hace unos cuantos años también. sí, sí, sí. ¿Ah? Agradecido la verdad de la convocatoria. Bueno, Ya saben los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas que tienen ustedes en el menú. Esa es la mejor forma en la que la podemos administrar, pero si no lo saben manejar o lo prefieren el chat, nos pueden mandar por chat. Igualmente nosotros ya tenemos todas las preguntas que ustedes han mandado cuando se han inscrito y después las vamos a ir en la medida de lo posible y en función de cómo se va dando la charla con Esteban, incorporándolas. Así que bueno, comenzamos, Esteban, contanos un poco quién sos, como sería la pregunta. Haceme cuenta que estamos tomando un café y recién nos encontramos por primera vez. Bien. Bueno, nombre, Esteban Zareski, 36 años. Me recibí de ingeniero en computación en el 2010 y fue un poco curioso cómo llegué ahí. A mí siempre me interesó desde la secundaria un poco la parte electrónica, computación, empecé, digamos, a ver algunas de esas cosas, pero nunca tuve una aproximación a los lenguajes de programación hasta que estuve en la facultad. De hecho, yo me inscribí en electrónica y un dato de color, el primer parcial de informática, en el primer cuatrimestre, lo presenté en blanco. No sabía nada de lo que, de lo que me estaban preguntando ahí. Había prestado más atención en las otras materias. Pero bueno, después con programación 1 fue un poco que se me fue abriendo el mundo de la programación y que yo considero que es uno de los puntos de inflexión en mi carrera. Tanto es así que al año siguiente decidí cambiarme de electrónica a computación. Y no hable ahí, mal de lo electrónico, Esteban, porque Alberto y yo somos electrónicos, ¿no? claro. Seguramente en el panel hay electrónicos también. Sí, bueno, yo en ese momento la decisión también fue hablando con algunos dos. Yo fui al Instituto Técnico, tuve materias no de electrónica, pero sí de electricidad, y algunos de los docentes eran de ingeniería electrónica.
y hablando con ellos de cómo veían el futuro, sobre todo la parte laboral, dentro de Argentina. En ese momento yo, bueno, y ya después más adelante tampoco, pensaba irme de Argentina. Entonces siempre pensé, y seguí un poco el consejo de esos otros docentes, que me dijeron que era difícil hacer electrónica, así como a nivel de plaquetas y masivas desde la Argentina, que ellos lo veían difícil, que veían como que iba a crecer mucho la parte del software. Y bueno, finalmente me cambié de carrera. Igual siempre estuve un poco ligado a la electrónica porque me interesaba la parte de los sistemas embebidos. Mi proyecto final fue con sistema embebido. Estuve dentro de la cátedra de arquitectura de computadores, sistema con micro, o sea, como que sí estuve haciendo ese mix entre la computación y el software y la electrónica. Incluso cuando termino el 2010 la carrera, empiezo a ver qué empresas había para trabajar aquí en Tucumán, y en ese momento estaba Everis, Censys, que son las que siguen ahora, estaba Sovos, que no se llamaba Sovos, no lo habían vendido todavía, no me acuerdo el nombre previo, no hacían lo que estaban haciendo ahora, era como más, con lenguajes más antiguos. Y después yo lo que veía es que había ingenios o industria. No había nada específico de computación. Entonces, bueno, tomo la decisión de mudarme a Buenos Aires. Fue simplemente empezar a mandar currículums. También me interesó un máster, era una maestría en sistemas embebidos, que le iba a dictar la Facultad de Ingeniería de la UBA. Entonces me inscribí en ese máster, mandé currículum, organizé entrevistas y en una semana conseguí trabajo. Eso fue en el 2011. Empecé el máster, hice un cuatrimestre y lo que yo noté era que estaba muy orientado para gente de ingeniería electrónica. Entonces la parte que ellos daban por supuesta ya de electrónica, yo no sabía nada o me resultaba muy difícil, y la parte de software me resultaba muy básica. Al mismo tiempo, en la empresa en la que estaban trabajando, importábamos directamente el hardware. Hacíamos unos sistemas de control para medidores eléctricos industriales. Importábamos el hardware y ya el hardware empezó a ser cada vez más potente, en el sentido que no era necesario, como hicieron ustedes, programarlo en Assembler, sino que había una versión de Java que directamente corría en esos microprocesadores, que ya eran microprocesadores de 32 bits, dentro de una plaquita que costaba un par de dólares. Y entonces yo directamente los programaba en Java o en algún lenguaje, o en C++, por ejemplo. Entonces también estaba viendo de que como que se seguía confirmando esto que yo vi hace varios años, de que era que el software era lo que la carrera que iba a tener mayor salida más fácilmente. Mi idea cuando fui a Buenos Aires siempre fue hacer una experiencia y después volver a Tucumán. En marzo del 2012 me entero que Globant estaba por abrir una oficina en Tucumán, y ahí también seguí el proceso de entrevistas, quedé dentro de Globant, trabajé unos meses en Buenos Aires para Globant, y en junio del 2012 es cuando vuelvo a Tucumán. Y de ahí gran parte de mi carrera sigue en Globant, que es una empresa que, si uno, la verdad que se cumple un poco el dicho de que es muy grande pero atiende en Buenos Aires. Entonces eso está, como que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Entonces eso yo lo veía desde el punto de vista de la iniciativa que generalmente por ahí tienen los porteños, que no son gente que que no se va a vender, o que va a dejar que el feedback venga a él, sino que va a empujar. Entonces Globant es así, es una empresa en la que uno tiene que moverse mucho internamente para hacerse ver. Cuando yo empecé eran, no sé, creo que 3.000 empleados, ahora son 20.000, entonces ahora es como mucho más. Es importante hacerse ver. Yo lo pude lograr en base a mi rendimiento, en base a
a seguir estudiando dentro de todo lo que es, lo que es el software. Tuve la fortuna de estar en varios proyectos para clientes importantes, como Autodesk, Natura, el BBVA, Credit Suisse, y eso me posibilitó crecer profesionalmente. Después en el 2000... Ya engloban los principales clientes, o no sé si todos los clientes son clientes del exterior, ¿no es cierto? O sea, Sí, o sea, Globant tiene también clientes grandes dentro de la Argentina, como ser YPF o algunos entes gubernamentales, pero el 95 más, el 98% debe ser clientes del exterior para Globant. Lo que tiene Globant es que tiene ya clientes, bueno, mundiales, digamos, tiene Disney, Google, todo ese tipo de clientes que ya son otra envergadura. yo lo descubrí a Globan cuando me decían que la pulserita que usaba cuando va a Disney la habían desarrollado ellos, digamos. Claro, Sí, era, sí, pero Globant hizo la verdad que proyectos muy interesantes. Hizo también proyectos para el servicio público de transporte del Reino Unido. O sea, hizo cosas la verdad que muy interesantes. o sea que ya en Globan ya empezaste a aprender el tema de lo que era trabajar acá y en realidad para gente de afuera. Claro, o sea, uno desde Globant tiene esa posibilidad. Te tiene que tocar un buen proyecto. A veces tiene que ser un poco... No todos los proyectos dentro de Globant son buenos, digamos, eso pasa. Pero si te toca el proyecto, ya tenés la posibilidad de empezar a ver cómo se hace software con calidad mundial. Digamos, que yo a veces, digamos, es difícil entenderlo cuando uno no estuvo viendo un poco los dos mundos, pero no es lo mismo el software. Pero no ofender a nadie. Pero los estándares de software o las prácticas que uno puede obtener en una empresa como Censys, que está muy metida en su producto cerrado dentro de Tucumán y que lamentablemente no tiene un liderazgo que la vaya llevando hacia las prácticas modernas, frente a una empresa de clase mundial como es Globant. Entonces yo tuve la oportunidad de ir aprendiendo todas esas buenas prácticas. Y después en el 2018, un colega mío, Gerardo, que él tuvo una carrera distinta a la mía, porque él siempre estuvo trabajando directamente como freelancer para el exterior. Y nos conocemos porque la esposa es amiga mía, trabajaba junto conmigo en Globant. Me dice, mira, tengo un cliente que quiere un equipo grande en Java. Yo sé que vos sos bueno en Java. ¿Qué te parece si empezamos una empresa juntos? Y así es como empieza Entropy en el 2018. Gerardo, Valentín, que es el otro socio, y yo comenzamos para un cliente que se llama Workstripe. Eso empezó en marzo del 2018 y bueno, a lo largo de estos ya más de 3 años fuimos creciendo en clientes y en cantidad de desarrolladores de nuestra, ya propios. Cuando vos mirás para atrás, Esteban, y decís, che, ¿cuáles son las cosas que hice que realmente volvería a repetir para poder llegar a donde estás ahora? ¿Cuál se te ocurren que serían? Yo creo que o sea, me parece que una es haber estudiado ingeniería en computación. Eso como les comentaba, yo en una semana pude conseguir trabajo en Buenos Aires. Por ahí y en otras carreras que no están en el área de la tecnología es como muy difícil. Entonces yo la verdad que estoy muy, muy seguro de haber tomado la decisión correcta con la carrera, porque además es una carrera de que por ahí si no te gusta el software, podés hacer otras cosas completamente distintas. Podés irte por la parte de lo que actualmente es DevOps, que es lo que vendría a ser el viejo administrador de sistemas. Eso la carrera te puede ayudar un montón, o todo lo que es la parte bueno, de sistema embebido, que finalmente yo me alejé, pero y después fueron 2 buenas decisiones dentro de mi carrera profesional.
Perdón, ¿cuál fue la segunda que a mí se me cortó? Estar en Globant. Haber Bien. hecho, yo estuve 5 años en Globant. Eso, la Mm, verdad que lo pude aprovechar. Pude aprovechar ese tiempo ahí. bien. Eh, una de las cosas que después vamos a retomar, porque lo hemos sacado varias veces cuando charlábamos antes, vos manejás fluidamente el inglés. ¿Cómo lo Sí, aprendiste? sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Mm? Em, fue una relación de amor y odio el inglés conmigo. Yo, como le comentaba al principio, fui al Instituto Técnico, entonces yo no tengo ni siquiera buena gramática en el español. Entonces, todo lo que es, digamos, las distintas conjugaciones de verbo, toda esa parte a mí en español me cuesta un montón. Entonces, en las clases de inglés, cuando yo fui, digamos, hice 1 año, 2 años, eh, ¿a cuál iba? A Rush, creo, acá en Tucumán. Sí. Y me costó un montón, porque cuando agarraba decía, bueno, esto en inglés es como el pretérito perfecto. Yo ni sabía cómo conjugarlo en castellano, el pretérito perfecto. Entonces, la gran cuestión con el inglés es usarlo. Yo aprendí lo básico en los institutos, después tuve clases de inglés en Globan, después tuve clases de inglés con una profesora particular, pero lo principal es animarse, usarlo. em, la literatura está toda en inglés, entonces imposible no aprenderlo si uno se quiere mantener actualizado. Entonces, yo le diría, digamos, a los que están en la duda de que por lo menos tienen que saber leer en inglés, y una vez que saben leer en inglés, tienen que hacer un curso de conversación, y de ahí ya, sabiendo leer y sabiendo conversar, la escritura después sale un poco a lo indio al principio, pero bueno, después se va mejorando. Esteban, no sabe que respecto a su formación, y ya que he hecho un poco de hincapié en ella, hay una pregunta acá de Marcos, que pregunta él, no sé si será programador o ya estará queriéndose iniciar, dice, ¿con qué tipo de formación académica cree que hay que arrancar para ingresar al mundo del desarrollo del software? Bien, yo creo que para que la barrera de entrada para ingresar en estos momentos no es muy alta. O sea, uno podría terminar el secundario, hacer un curso de 1 año, 2 años, y eso le va a dar la posibilidad de insertarse en el mercado. Probablemente una persona, digamos, con 1 año o 2 no consiga trabajar para el exterior de forma independiente directamente, o sea, tenga que ir a una empresa como puede ser Globant o como puede ser, no sé, Mercado Libre cuando toman juniors o cosas así. Eso como para empezar. Y si tiene el tiempo como para invertir en una carrera como de grado, estaría bueno, digamos, porque eso te da muchas herramientas después a futuro, como para Claro, el plantear soluciones más criterio, por grandes. ejemplo. Se agudiza mucho el criterio de una Sí. persona, ¿no? Está bien. Bueno, Le cuenta todo por qué salió el tema del inglés, porque una de las cosas que charlábamos con Esteban es que cuando decía, che, ¿qué se necesita? Lo primero que decía, che, hay que saber hablar en inglés. Si uno quiere venderle al mundo, ¿no? Tiene que saber poder comunicarse. Y Sí, la forma en que te comunicas hacia afuera es en inglés, digamos. O sea, esa es la cuestión. sí, Incluso son después vamos a ver que cosas, sí, son sí, cosas que Esteban. yo por ahí ya las doy como por supuestas cuando voy a buscar o que no, o sea, no las debería, digamos, pero es como que es obvio que tiene que saber hablar en inglés, digamos. Si no sabe hablar en inglés, no va a poder tener la entrevista con el cliente, y parte del proceso de entrevista es entrevistarse con ellos. Entonces no es necesario que tengan un examen internacional, B1, lo que sea, digamos. Tienen que poder mantener una conversación telefónica, y con eso ya es suficiente. y Esteban, ¿usted está al tanto de estos planes que impulsó el gobierno de formación de programadores? Por ejemplo, había un plan que recuerdo se llamaba 111.000. He visto, o sea, el ¿Qué gobierno viene opinión haciendo tiene eso? Porque planes. justamente están haciendo acá una pregunta desde la audiencia. Sí, el gobierno viene ¿Qué lanzando opina planes usted de hace esos, tiempo. esos planes que lanza el gobierno para formar programadores?
Mira, con respecto al 111.000, yo la gente que, me parece que estuvo mal articulado. Yo la gente que entrevisté que había terminado ese programa no había aprendido casi nada. Yo la verdad que no, y después no vi más de los programas del gobierno. Sí me parece más interesante el programa que está haciendo Mercado Libre junto con Globant. Ese me parece que debe ser bastante más interesante. O si no, después hay muchos bootcamps. Hay bootcamp acá en Tucumán, hay bootcamp que son en toda la Argentina, como Soy Henry, que dan muy buenos resultados, digamos. Eso es Bueno, algo que... bootcamp, perdón. Los bootcamps son, para empezar, o sea, son pequeños cursos de una cierta duración que están enfocados en enseñarte lo que está caliente ahora en el mercado, o sea, las bases de la programación y lo que está caliente en el mercado para insertarte y hacer un cambio. Generalmente lo buscan, digamos, como para hacer un cambio laboral, o alguien que quiere una salida nueva. Ujú. Alberto, posiblemente en octubre demos una charla con un emprendedor, egresado nuestro también, que tiene uno de esos bootcamp, que justamente lo menciona Esteban. Se Bien, debe estar enterando perfecto. por nosotros en este momento que tiene que dar esa charla. Es, Veo que está presente acá, así que empieza con A el nombre y termina con sí, Tralice. exactamente. Bien, perfecto. Beta, Esteban, y la cuestión de hay una pregunta que yo te la hacía y que hemos estado charlando un rato largo, pero que era, vos en definitiva, respecto de por ahí la gente que ha venido pasando anteriormente por este ciclo, sos alguien que en realidad ha decidido desarrollar su negocio desde Tucumán. Entonces la pregunta es, che, ¿por qué desde Tucumán? ¿Por qué seguís eligiendo estar acá? Claro. ¿Mm? Bueno, nosotros lo que vimos es que son dos cosas. Uno, ¿por qué desarrollar el negocio propio? Eso es algo, una iniciativa siempre de uno, de querer emprender o de querer aprovechar que la torta es grande y tratar de agarrar una porción para uno. Y lo de quedarme en Tucumán, principalmente es porque creo, digamos, en el potencial que hay en la provincia de conseguir gente, y también por mi familia, mis afectos, digamos, como que yo ya tengo mi vida acá, entonces, pero bueno, Sí, no quiere vemos que decir que tiene un no haya... hermoso hijo ahí, coloradito, lo vemos de frente. Sí, Sí. sí, Sabés que hoy comentaba esta respuesta tuya en una reunión que teníamos de la Fundación con empresarios, y me decían que en una entrevista que ayer le hacían a uno de los fundadores de Tiendas Nubes, contestaba algo muy parecido a vos, ¿no? Que seguía eligiendo estar acá por el tema de los afectos principalmente. Y era Obvio. algo sí, gracioso porque la vez pasada, cuando le pregunté esto a Esteban, me contestó por los asados de los jueves también, digamos. también, Ese también. Ah, Hoy en un rato vienen mis amigos a la casa, qué y la verdad bueno. que son cosas que inclinan la balanza, Y terminan sí, inclinando la balanza. Mira, yo siempre cuento una anécdota de que me pasó, yo gracias a que soy uno de los afortunados de poder haber trabajado en electrónica, ¿ah? Y he tenido la oportunidad de viajar a veces afuera para capacitarme y en el primer viaje que hice, cuando volvía con un argentino que me dijo una frase que yo lo repito seguido, ¿no? Que dice, yo me fui porque acá no tenía futuro, hablando de Argentina, pero a donde estoy no tengo pasado. Dice, no hay mm, nadie que me conozca, no me cruzo con ningún compañero de la secundaria, ¿eh? Sigo siendo un extranjero, básicamente esa era la. Así que hay veces que hay que desmitificar este tema de que todo lo bueno pasa por no estar acá, porque realmente todas las cosas en la vida no son ni blancas ni negras, sino que hay muchos matices y todo depende de cómo es cada uno. Pero así. ese creo que es un tema también para que uno piense, sobre todo cuando estamos en un contexto en el cual parecería que de vuelta, como decían porque la Argentina es cíclica, decían hace Sí, algunos años, la única salida de Argentina es Ezeiza, ¿eh? Era el chiste, y en realidad yo sigo pensando y estando convencido de que podemos generar muchas cosas también para mejorar a dónde estamos, porque tenemos cosas que son valiosas y que vale la pena conservarlas.
Y Pero bueno, bueno, este es uno de los vamos para ir objetivos, cumpliendo. Alberto, ese ¿Sí? es uno de los objetivos de estas charlas, justamente. Motivar a la gente, que vean que hay gente que está haciendo estas cosas y bueno, tomar el ejemplo, que se pueden hacer cosas desde el país, ¿no? Y que no solo la está haciendo, o sea, que la está haciendo porque además lo ve como una alternativa válida, digamos que esa es Por supuesto. la cuestión. Pero bueno, es como, si ustedes han visto algunas de las charlas anteriores, este es el momento en el que Sergio Sade me empieza a insistir de que tenemos que cuidar el tiempo, ¿no? Entonces le propongo a Esteban que nos comparta un poco, empiece a contarnos cómo trabaja su empresa, cuáles son las características. Así que te habilito para que puedas compartir. Dale. ¿Mm? Fíjate, por favor, si podés. Ahí. A ver. Ahí deberían estar viendo. Sí. Bien. Bueno, cuando uno habla del software, a ver cuando uno habla de software, empieza a decir, bueno, ¿qué es realmente desarrollar software? Entonces, lo primero que se viene a la mente son los lenguajes. Distintos lenguajes, distintas metodologías, distintas orientado a objetos, estructural, bueno, distintas formas de lenguaje. Algunos vienen de hace mucho tiempo, se mantienen actuales, otros son un poquito más nuevos, pero este es como simplemente la primera parte de lo que es el software. Porque arriba de todos los distintos lenguajes de programación, en este momento siempre tenemos frameworks. Ya no se trata de volver a hacer desde cero las cosas. Para los que no están del todo seguros de lo que es un framework es como esas librerías internas que uno desarrolla para no repetir código. Bueno, el framework es como una super librería, es todo un marco de trabajo para estructurar el código junto a buenas prácticas. Ahora, ese código también uno tiene que agarrar y ponerlo que corra en algún lugar, en algún servidor. Hay distintas formas también de hacer eso. Y cada uno de estas palabras que yo estoy poniendo acá en esta diapositiva, pueden ser horas y horas y horas de estudio. Uno puede tener un ingeniero especialista en AWS que lo pone al frente de un servidor que está en Google Cloud y le va a costar mucho. Se va a poder adaptar, pero le va a costar mucho. Lo mismo cambiar de lenguaje. Por ahí cambiar de Java a C# no es tan complicado, pero si uno quiere cambiar de C# a Clojure, le va a costar un montón, va a tener que dedicarle mucho tiempo. Entonces, cada una de estas cosas uno puede ir volviéndose experto en su área. Después está cómo uno administra ese software, cómo lo distribuye, porque los equipos actualmente de software no son de una persona, pueden ser de cientos, pueden ser de miles, puede ser código abierto, donde viene una persona y te contribuye sin que esté directamente relacionada a vos de ninguna otra forma. Por ahí acá sí se da uno de los estándares más grandes dentro del software, que es que se usa Git como versionador de código, frente a los antiguos SVN o en su momento el contemporáneo Mercurial. Usar Git con GitHub o con Bitbucket es la forma más común, y sería raro encontrar a alguien que ya no lo haga. Y después algunas herramientas como Jira, Trello, son muy usadas en la industria, metodologías como Agile. Y todo esto lo tienen que estar haciendo las personas. Y las personas pueden tener distinto rol, distinto background. Entonces uno puede tener, ahí empieza cuando uno empieza a escuchar, busca un desarrollador full stack, un QA manual, un PM, front-end, como que empieza a haber cada vez más palabras y más palabras. Y se vuelve todo un mundo de palabras técnicas que es muy difícil y puede ser muy abrumador. Puede haber más posiciones, cada vez se crea más, por el mismo hecho de que empresas como AWS tienen que seguir vendiendo y entonces generan nuevos productos porque la misma tecnología lo va permitiendo, porque hay más poder de cómputo, entonces puede haber más
facilidad para procesar los datos, entonces generan algo nuevo sobre eso y empieza a haber data science, empieza a haber big data, cosa que hace 15 años, 10 años no se escuchaba, y muy seguramente en 10 años, 15 años, se van a escuchar cosas completamente distintas o más nuevas. Todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, bueno, muchas cosas van cambiando. Entonces realmente el software puede ser bastante abrumador. Y esto es solo una pequeña parte, digamos. Yo podría seguir agregando distintas tecnologías y dejar la diapositiva completamente negra. Pero bueno, una vez que, al ser tan abrumador el software, si ahora pensamos desde el lado del interesado del producto, del cliente de Entropy, en que él quiere desarrollar, quiere plasmar algo, ¿cómo lo hace? Generalmente, las empresas acuden a una empresa desarrolladora de software. Y hay distintas formas en las que se puede plantear la forma en la que se va a trabajar. Distintos tipos de contratos, que depende un poco de los requerimientos de cada uno. Entonces, yo voy a hablar de 3 contratos que son los más comunes. Fixed price o precio fijo, que eso es cuando el cliente conoce exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces viene Nike, por ejemplo, y me dice, che, Esteban, quiero que hagas una aplicación para que las zapatillas brillen. Y yo quiero que haga esto y aquello y lo demás allá. Bueno, perfecto. Se hace un presupuesto, está todo cerrado, se arma, se pone un tiempo de entrega pactado y es la empresa, en este caso Entropy, la que corre mucho riesgo porque tiene que realizar una muy buena estimación al principio y tiene que lograr armar un equipo que pueda cumplir con esa estimación. Para estos casos, digamos. Un caso, digamos, un poco más abierto se llama Time and Materials, que eso es cuando un cliente tiene una idea de qué es lo que quiere hacer, sabe más o menos cuánto puede gastar por mes, pero no tiene todos los requerimientos fijos. Y entonces acá se hace como un mix. Se dice, en este caso Entropy diría, bueno, yo te voy a poner 4 desarrolladores, tengamos reuniones todas las semanas para ir mostrándote el avance e ir definiendo los nuevos requerimientos. Entonces las cosas acá se van como avanzando en el tiempo y en los entregables. Y después el otro tipo de contrato, completamente opuesto a algo que es al fixed price, es el de staff augmentation. En el staff augmentation es una empresa que tiene un equipo propio, que es experta también en el producto que quiere desarrollar y principalmente quiere abaratar sus costos y poder seguir produciendo a mayor velocidad. Entonces lo que busca es asociarse o busca, digamos, desarrolladores de una empresa como Entropy para para integrarse a su equipo. ¿Sí? Entonces algunos ejemplos podrían ser reemplazar de un fixed price, reemplazar un sistema de comedor de una fábrica, que ese es particularmente un trabajo que me tocó hacer cuando estaba trabajando en Globant. Estaba freelanceando también por mi cuenta y junto con un amigo cambiamos el sistema de comedor de Scania. Y ahí estaba, digamos, sabíamos exactamente qué es lo que tenía que hacer el sistema porque los requerimientos estaban cerrados y la verdad que por suerte salió bien. Un Time and Materials podría ser un sistema de gestión para un consultor médico, donde no se sabe exactamente cómo va a ir cambiando el producto a lo largo de los distintos entregables, porque por ahí la persona te puede agarrar y decir, quiero poner un botón aquí, quiero sacar esto allá, o ahora quiero que además de enviar alertas por mail, envíe alertas por mensaje de texto, por WhatsApp, puede ir cambiando de distintas formas. Entonces ese sería un buen ejemplo de un Time and Materials. Y de Staff Augmentation, producto propio del cliente, y ese es el modelo que trabajamos en Entropy, y listo, los clientes que tenemos, los principales clientes que tenemos ahora, son empresas que hacen cosas bastante variadas. Recon Velocity es para concesionarios de autos para ayudarlos en el proceso de reacondicionamiento del
de sus vehículos. Workstride es una empresa que hace reconocimiento empresarial, tanto, o sea, dentro de las empresas, o es un canal indirecto de venta, o sea, para dar incentivos a vendedores de la empresa. Safi Analytics es hace IoT, está orientado a la industria eléctrica, pone medidores de consumo, reciben los datos y muestran esas métricas. Y Karoo es una empresa que fue muy beneficiada en realidad durante la pandemia, y ahora se expandió mucho y manda cajas con comida saludable a los empleados de las empresas. Ellos antes llevaban una caja con snacks a las empresas y de ahí los empleados directamente iban y comían de ahí. Como todo el mundo pasó a trabajar desde la casa, ese modelo no sirvió más y se expandieron a enviarle una cajita, un box a cada uno de los empleados. En este caso, todas las empresas ya tenían su producto y lo que necesitaban es lo que les decía, acelerar sus tiempos de desarrollo. Este es el modelo que Esteban, trabajamos. actualmente todas las empresas que ustedes tienen como clientes están en el exterior. Sí, están todas en Estados Unidos puntualmente. Y eso es una pregunta que me hacen. ¿Cómo han adquirido, digamos, esos clientes? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido...? Nosotros tenemos dos formas para captar un nuevo cliente. O sea, el primer cliente fue puramente por networking. Gerardo, en su momento, conoció a alguien que terminó trabajando en la junta de inversores de una de las empresas, y esa empresa, cuando necesitó hacer el outsourcing, lo llamó a él. Y después se va dando, el networking para nosotros es lo más importante, digamos, porque se va dando que el CTO de esa empresa se fue y nos volvió a llamar, un desarrollador de esa otra empresa se fue y nos llamó. Esa es, digamos, como la forma, a partir de uno, que se vaya ramificando. Y después la otra forma es mediante campañas, que ya sea campañas por mail, campañas por LinkedIn, empezar, digamos, a tratar de tirar esos prospectos, tratar de generar un nombre propio, que realmente es la más difícil. El mercado de Estados Unidos es muy difícil entrar por campaña. Sí conozco gente que tuvo éxito, tengo un amigo que tuvo éxito de esa forma en España, y nosotros tuvimos chance de conseguir clientes de Chile y de Colombia, así prospectando, pero finalmente decidimos declinar esas oportunidades para enfocarnos en el mercado de Estados Unidos. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí. Y una cuestión que le dejo como concepto, que lo aprendí no hace mucho, que el networking tiene también una metodología, digamos, o sea, no hay, uno puede llegar a conseguir generar relaciones con otros de manera casual, digamos, a partir, pero existen métodos para poder desarrollar el tema del networking. Así que eso es un tema de que como para también le hacemos una separación, digamos, che, hay que trabajarlo, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Bien. Bien, ahora, el tamaño, digamos, de Entropy también se tiene que condecir con el tamaño de las empresas con las que queremos trabajar. Nosotros buscamos generalmente startups que estén en la mitad, digamos, en la etapa de growth. La etapa de growth en una startup es cuando ya está generando un flujo de caja propio, cuando ya deja de depender exclusivamente de la financiación externa, y lo que busca es crecer de manera sostenible. Una de las formas que tienen las empresas de crecer de manera sostenible es mediante el outsourcing. Ahora, eso tiene algunos pros y algunos contras. Como pros, lo que podemos ver es de lo que ofrece Entropy frente a una empresa que está buscando este servicio, es que nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es el proceso de búsqueda y de reclutamiento. Tenemos gente en la empresa
o sea, que para mí es la mejor recruiter de la Argentina, que conoce todo el mercado, que sabe cómo entrarle a los developers, sabemos cómo buscarlo a la gente, dónde, en cuál empresa. Entonces es todo un know-how del mercado argentino y tucumano sobre todo, muy importante. Al cliente también le reducís un montón de problemas legales porque la empresa no quiere saber cómo son los vaivenes de la política monetaria argentina. Ellos quieren pagarle a sus desarrolladores. Entonces, bueno, de todos esos problemas nos encargamos nosotros, tenemos precios más razonables. Y lo que ellos obtienen es más desarrolladores que se unen a su familia. O sea, eso también es algo que yo fui aprendiendo sobre todo dentro del último proyecto en Globant, dentro de lo que fue Credit Suisse, que no hay que hacer diferencia, o que generalmente los clientes en Estados Unidos no hacen diferencia entre un contractor y un empleado full time. Uno tiene un mail, @BVA o @Credit Suisse, está dentro del chat. Por ahí no va a asistir a la reunión en donde hablan de los beneficios que tuvo la empresa. Pero a todos los fines uno pasa a ser una persona más de ese cliente, siendo también empleado de Entropy con los beneficios que tiene, Y que damos nosotros. Esteban, una pregunta que me hacen acá de la audiencia dice si se ha tomado conciencia de los sueldos para desarrolladores dentro de Latinoamérica versus los mismos sueldos que hay en los países desarrollados. O sea, hay una brecha. Eso sí, claramente hay una brecha, y eso uno lo puede pensar desde dos puntos de vista. Primero es lo que nos da, o sea, por un lado es lo que nos da ventaja competitiva a nosotros, de que por lo que cuesta un desarrollador senior en Nueva York, muchas empresas están en Nueva York, pueden contratar 3, 4 personas acá en la Argentina. Esa es una parte, digamos, de esta charla que se está dando mucho, sobre todo a partir de la pandemia. Esa es una postura. La otra postura es, ¿por qué me vas a pagar a mí menos si yo hago el mismo trabajo, o quizás mejor, que alguien que está sentado ahí a la par tuya? La verdad que yo no tengo una respuesta a ese dilema. Sí puedo decir de que hay una brecha, y que esa brecha es la razón por la que la industria del software crece dentro de la Argentina. Y con respecto a eso, ya que he hablado del tema de la pandemia, tengo una pregunta bastante interesante de Mariano, que pregunta si se pudo medir cómo afectó el rendimiento promedio de una persona antes y después de la transición al home office. Por ejemplo, ustedes ahora están trabajando todo de home office. Sí, nosotros desde que empezó, desde marzo del año pasado, que estamos trabajando completamente desde la casa. Volvimos un poquito a finales del año pasado, pero después se volvió a cerrar todo, así que ya directamente volveremos cuando, no sé, cuando estemos todos brindando en Año Nuevo. ¿Cómo nota usted el impacto, digamos? Yo noté, yo creo que como muchas cosas en la vida no es fácil encontrar un número. Hubo vaivenes. Yo noté el equipo por ahí al principio, además sobre todo por el contexto de la pandemia, digamos, por ahí un poco, por un lado agradecido de poder seguir trabajando. Nosotros en ningún momento hemos tenido comprometido nuestro trabajo, tanto del lado, digamos, de los clientes como de la posibilidad de realizarlo. Entonces eso la verdad que fue algo bueno, y ahí como que se notó un primer incremento en la productividad, digamos. Todos estaban contentos, todos estaban como con ganas de seguir produciendo. Después se dio que empezó a bajar un poco, y ahora como que se estabilizó, y realmente en lo que fue métricas, que con el proyecto que lo pudimos medir, que es de WordStrike, que justo yo durante el 2020 estuve de manager ahí, la cantidad de tickets que hemos resuelto fue mayor a la del 2019. Entonces, en ese proyecto puntual tuvimos un mejor rendimiento.
Pero en general es difícil. Para mí es difícil saber y en lo personal creo que en el futuro vamos a tener que tener un mix. No podés volver a un esquema de ir a la oficina todos los días, porque está visto que los chicos pueden rendir desde su casa perfectamente, pero tampoco está bueno no ir nunca a la oficina, digamos. Es como que vamos a tratar de volver a un esquema flexible. Incluso grandes empresas como Facebook o Google están tratando de tratar de encontrar ese punto medio. Quiero hacer un comentario sobre esto nada más y recomendarles que vean la charla que tuvimos con Martín Stier, que es el director global de recursos humanos de HP, que está en el canal de la Fundación, donde respecto de esta pregunta que hacían, Martín lo que respondía era, hemos observado que en realidad el rendimiento ha bajado, pero como plantea Esteban, no vemos posibilidades de volver a un esquema que sea como era antes, digamos. O sea, ese es uno de los aspectos, pero realmente la forma en que Martín lo abordó y contó cómo lo están viendo a este tema del home office y de la vuelta del home office a la oficina, es muy interesante esta charla que les recomiendo en el canal de la Fundación. También hay otra Y en particular, particularidad con perdón, eso. Esteban, respecto Sí. del tema de la cuestión de esto que hablaban antes, del tema salarial, no hay lugar a duda, es decir, si precisamente la brecha que hay, como vos decías, es lo que nos genera esa ventaja competitiva, es lo que ha permitido en India el desarrollo de todo lo que ha sido el tema de la industria Sí, del software y de las empresas relacionadas, digamos, o sea que no China. hay que verlo como algo negativo, sino como una cuestión de una posibilidad. ¿Mm? Claro, incluso eso de los salarios también es algo o sea, que comparándolo con Argentina es como que nos da esa ventaja. Pero también se está empezando a hablar en los mismos Estados Unidos de que, ¿por qué si yo estaba trabajando en Nueva York y durante este año y medio me fui a Texas, que es mucho más barato, ¿por qué me va a bajar el sueldo? Entonces, esa es una charla interesante también que se está dando allá, por lo que Texas es mucho más barato que Nueva York, pero bueno, qué sé yo. En realidad, la respuesta final es un mercado donde fuertemente el tema de la oferta y de la demanda termina definiendo, ¿no? O Sí, sea, es la cuestión. Y este es un mercado donde la demanda es mucho mayor que la oferta. Ese sí, básicamente. totalmente. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque es una oportunidad, pero ¿a dónde va la búsqueda y va a aquellos lugares donde se dan las condiciones mucho más fáciles para poder captar gente o resolver estos temas, ¿no? Así que, Sí. pero bueno, Y seguimos. respecto al trabajar de la casa, una cosa que sí hemos notado es que no es lo mismo, o no hemos tenido la misma experiencia con los chicos que estaban trabajando juntos y fueron de repente a trabajar desde la casa, pero que ya se conocían y que ya habían tenido la experiencia de convivir en una oficina, con equipos o con chicos nuevos que se incorporaron durante la pandemia, que nunca van a la oficina porque viven en otra provincia. Entonces también es distinta esa sinergia en el equipo que se da cuando se lo arma de entrada de forma remota. Es como que también depende de eso. Bueno, y respecto a los contras que puede tener un proceso de staff augmentation, por ahí el principal que vemos nosotros es que al cliente no ser un experto en el software, en el desarrollo de software, y nuestros empleados unirse a ellos, los problemas en los procesos internos o en las malas prácticas del cliente pueden afectarle directamente a las personas. Digamos. O sea, alguien con mucha experiencia y conocimiento se ve que el cliente está haciendo todo mal y lo plantea y le trata de cambiar, porque esa también es una de nuestras responsabilidades, digamos, como consultores, como expertos en la materia, es tratar de llevarlo al cliente por las buenas prácticas, justamente por algo también nos contrata. Pero bueno, hay veces que no se da, que no se puede, y si la persona muchas veces se termina frustrando y se va de la empresa, se va a otro lado. Esa también es otra de las grandes
de las grandes áreas de la programación es que, como vos decías, Alberto, hay mucha demanda, entonces también hay rotación dentro de las empresas. Generalmente la gente está entre 1 y 3 años y ya se cambia de trabajo. Bueno, y después, bueno, por último, ¿qué da Entropy como para tratar de diferenciarnos del mercado o tratar de satisfacer tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados? Nosotros lo que planteamos es tratar de poner un champion, le llamamos así, en cada cliente, que es como la persona senior, y no solamente senior en la tecnología, sino también que va a llevar un poco la parte soft del proyecto, que va a tratar de hacer un seguimiento a cada uno de los chicos, tratar de ver que esté contento, porque digamos, a diferencia digamos, de muchas otras por ahí empresas, en lo que es la parte del software se trata con mucho énfasis de que los empleados estén contentos, de que no se vayan y de que puedan crecer también dentro de la empresa. Una de las cosas que yo había leído hace un tiempo era de que era muy malo no capacitar a tus propios empleados, que cuando un empleado se mandaba un error que te había costado dinero, correrlo era desperdiciar también ese dinero, ya aprendió una valiosa lección. Entonces nosotros estábamos dentro de Entropy tratando de generar propuestas de capacitación, hacer el seguimiento, tratar de generar pertenencia, mandando regalos de cumpleaños, o tratamos de hacer ciertos after, que este último año fue todo virtual, pero bueno, un poco como mimar a todos nuestros empleados. Porque el software es complejo, la gente es compleja y hay que tratar todos de empujar hacia el mismo lado. Con respecto a la empresa, acá un pequeño mapita de la Argentina con Tucumán más oscuro, que es donde tenemos la mayor cantidad de gente. En el 2018 cuando empezamos teníamos un empleado y ahora ya afortunadamente somos 35 y tenemos gente en Santiago, Córdoba y Buenos Aires. Y ahí les dejo mi correo y el correo de María, nuestro recruiter estrella, para que si están interesados o conocen a alguien que esté interesado en trabajar con nosotros, que mande el currículum. Sí me olvidé de agregar cuáles son nuestras posiciones abiertas, pero principalmente son con las tecnologías que se están usando actualmente. O sea, React, Java, C Sharp, SQL, inglés, son digamos como las grandes, Node.js, como las grandes tecnologías que tenemos abiertas ahora. Así que si alguno de los que está escuchando conoce o le interesa o sabe de algún amigo, le agradecería que nos haga llegar. Esteban, acá hay una ese pregunta, ya medio para ir cerrando la charla, que me la hicieron. ¿Por qué dice la industria está buscando principalmente gente senior y no junior? Bueno, eso se Creo que da, también a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? ¿O no? sí, eso se da principalmente porque cuando un cliente busca generar un proceso de staff augmentation, no quiere capacitar a la persona, quiere que empiece y sea productiva. Entonces, en este tipo de trabajo se da mucho eso, que se busca gente con un nivel medio, con mucho empuje para arriba, o ya alguien senior, que lo podés tirar a los leones y va a salir adelante. Empresas por ahí más grandes tienen la estructura perdón, para capacitar a esos juniors. Está claro. Ustedes no tienen un plan de capacitación, digamos, de unos cuantos meses para convertir a un junior en un No, semi-senior, en un senior, digamos. No está en nosotros, o su, sea, su idea de... de semi-senior en adelante, dependiendo del cliente. Pero Ah, junior es muy difícil que tomemos a alguien junior. perfecto. Porque es una de las preguntas que han hecho de la audiencia. Y como para completar, además de esto que acaba de decir, ¿qué otras cosas valoran ustedes en el momento de seleccionar a la persona? Sí. Bueno, como decíamos al principio, el inglés es como fundamental. Y después es importante la comunicación.
se da mucho que las personas, digamos, carecen de ciertas habilidades sociales. Esto se da mucho en esta área. Entonces, cuando encontramos a alguien que se comunica bien, que puede levantar la mano cuando está trabado, que da su opinión, que se maneja bien en ese área, también nos resulta bastante interesante. Bien. Perfecto. Bueno, no Bueno, sé, Alberto, no sé, Esteban, si quiere agregar algo, o vos, Alberto. veamos el Ya tema tienes que primero. aprender el fuego, Esteban, ¿no? Ya en un Para ratito van a llegar los chicos. No, ya pasan solos directamente. ya aprenden el fuego, Sí. todo. Está bien. Por ahí, digamos, si alguno de los que está escuchando está dudando de si pegar un cambio en su carrera, tratar de incentivarlo. Conozco gente que lo hizo. No es algo que va a ser fácil. Por ahí te puede llevar 1 año, te puede llevar 2 años hasta que conseguís realmente el trabajo. Pero las posibilidades de crecer son muy grandes, porque uno accede a un mercado global. Si están interesados, pueden ir a LinkedIn, a la parte de Jobs, poner Java y van a aparecer 300.000 anuncios, o sea, algo así. Entonces, como que alguno de todos esos tiene que encajar con tu perfil, ¿entendés? Entonces, es realmente, yo creo que un muy buen momento para dedicarse al software. Está bien, está bien. Bueno, Yo quiero Alberto. volver a remarcar ese concepto. Hoy tenemos la posibilidad de acceder a un mercado global, no solo a partir de la industria del software, pero sí fuertemente desde la industria del software, ¿no? Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra mentalidad, ¿no? Porque también de la misma manera en que nosotros podemos acceder al mundo, el mundo puede acceder a nosotros. Entonces hay que repensar modelos de negocio que estaban pensados solo para cuando el cliente compraba o accedía a un servicio porque lo tenía acá a la par. Esto como un mensaje general y en lo que se está trabajando hoy fuertemente, y van a escuchar hablar por ahí de modelos de negocios digitales, y tienen que ver con esto de cómo las nuevas tecnologías están impactando en el mundo del negocio. Así que, del mundo de los negocios. Así que no queda otra que, y también como un desafío, vivirlo esto de que hoy es fundamental, de vuelta, a aprender, esto de estar formándose permanentemente. Sergio por ahí se ríe, o en el EITE se ríen cuando dicen que cuando yo me presento diciendo que soy un ingeniero electrónico obsoleto, ¿no? Porque hace varios años que en realidad de electrónica solo uso las cosas, pero es así porque en realidad en tu mundo fuertemente cambiante y en particular a nivel de ciertas profesiones, si uno no se está actualizando permanentemente, queda fuera. Así que los invito a todos a que se aprovechen esta charla, aprovechen lo que pueden haber aprendido, pero sigan aprendiendo a partir de todas estas actividades que uno puede acceder hoy día también mucho más fácilmente gracias al tema de la pandemia. Así que gracias, Esteban, por Muchas estar gracias, acá, por haber Esteban. aportado. Y Alberto, a vos Y también, muchas gracias. ¿Eh? Y nos Sí, estaremos muchas viendo en gracias. septiembre con una charla de nuevo, así que manténganse atentos porque ya tenemos previsto una charla muy interesante también de un tucumano, emprendedor que está viviendo en Tucumán y que quiere vivir en Tucumán y no se quiere ir. Así que, que está sobre todo acercando a empresas de Tucumán tecnología que hoy a algunos les parece que solo es accesible en otros lugares del país, bueno, perdón, en otros lugares del mundo, ¿no? Así que así es. ese es un tema que vamos a abordar en la versión de septiembre.